la siguiente pregunta, un cuestionamiento así como de vida ya casi. Ay, ¿Ustedes creen, será real que seres de otro planeta fueron protagonistas incluso a lo largo de toda la historia en distintas civilizaciones? Ese es el tema, esa es la gran pregunta. Los famosos extraterrestres, pero desde la antigüedad, no en los tiempos contemporáneos, no en los tiempos que corren, información, la internet nos ha ayudado mucho a saber de eso. Pero la verdad es que esto vendría desde hace mucho tiempo, ¿o no, Jaime Coloma? Y no estoy tirando tu edad. Sí, Manina, por favor. No, por favor, además no me ofende. Puedes jugar con la edad y todo el cuento. Qué bueno. Yo tengo absolutamente asumido. Cuéntanos todos los detalles de la prehistoria, dice la Karina. Absolutamente, me parece un halago, de hecho, tener historia y estar acá presente me parece un halago. Oye, la verdad es que casi como grancho, así como camisita abierta. Claro, tú sabes que Jaime. Noventero, ochentero, así como sondilla. Sí, muy bien, Jaime. Mira, me gustó. Oye, sí, ¿saben qué? Vamos a hablar efectivamente de los extraterrestres, pero vamos a hablar de los extraterrestres en la historia de la humanidad y cómo de alguna manera han ido influenciando. Y hay una cosa que es re importante tomar en consideración, ustedes que están en su casa viéndonos, cómo cómo de alguna manera la manifestación artística ha dado cuenta de ciertos hitos de realidad. El arte rupestre logró desarrollar que nosotros conociéramos a la fauna que existía en esa época. Los búfalos, los bisontes, los mamuts, etcétera, etcétera. Bueno, el arte rupestre también da cuenta de seres que nosotros jamás nos habíamos imaginado y que de alguna manera tienen cierta relación con el mundo extraterrestre. Estas son teorías, obviamente, que usted puede pensar en su casa. Yo quiero invitarlos también a ampliar un poco la mente y a entender que hay otras formas de ver la realidad. Para esto quiero invitarlos a conocer un poco el territorio de Tassili, que queda ahí en el Sahara. Esta es una zona bien particular donde, en definitiva, en los años prehistóricos, estamos viendo las imágenes ahí, esto era un vergel, Camila, Carla, Alfredo, y obviamente quiero también invitarlos a ustedes a conversar de este tema. Claro. Y este vergel, a lo largo del tiempo, fue transformándose en lo que hoy día conocemos como el desierto del Sahara. Tassili tiene una característica bien particular porque tiene justamente algunos artes rupestres que datan de más de 5.000 años de antigüedad. Y en este arte, así como yo les explicaba, que en las cuevas de Altamira, por ejemplo, estaban los búfalos, los bisontes, etcétera, tenemos imágenes de ciertos seres que de alguna manera evocan el imaginario que nosotros tenemos hoy en día de el mundo extraterrestre. ¿Y es como la figura prototípica que uno tiene en la mente? Bueno, de hecho, fíjate que estudiando este tema, porque había que estudiarlo, para mí es un tema también que yo me estoy incursionando ahora, me hablaban, por ejemplo, de que habían ciertas figuras que se asimilaban a los grises. Ya, esos son peligrosos. Bueno, ahí aprendí también un poquito, sí, los grises son más peligrosos, son más populares, y son de hecho, para que usted tenga algún referente, los grises quizás son la manifestación más arquetípica de la figura extraterrestre. Estos seres como más bien cabezones, de ojos almendrados negros y de color más bien grisáceo justamente. Y casi sin nariz. Y casi sin nariz, claro, como una especie de calaveritas. Como de resina. Y hay una cosa que es bien interesante, que es lo que plantea Carla, y es que los grises son, comillas, más peligrosos. Pero estos son solamente algunos de las figuras que nosotros podemos ver en el arte rupestre desarrollado justamente en esta zona del Sahara. Ahí estamos viendo, de hecho, veíamos justamente a unas figuras bien particulares, donde se ve a un ser... Específicamente, Jaime, a la mano derecha, ¿no? Hay como uno medio cabezón. Efectivamente hay uno medio cabezón, pero hay figuras que son, ¿sabes qué, Alfredo? Esa, por ejemplo, es re interesante, porque ahí se ve una figura antropomorfa saliendo de una especie de huevo que vendría a configurar un poquito lo que nosotros estamos viendo como nave. Y aquí hay algo bien interesante que se plantea, está a la izquierda de la imagen que ustedes están viendo ahí en su casa, porque de alguna manera está mostrando que ese ser está arrastrando a mujeres hacia la nave. Y aquí hay teorías que han desarrollado algunas personas que investigan este tipo de cosas y que tiene que ver con la cruza de estos extraterrestres con ciertas mujeres. Sí, po. Y eso es bien importante, bien interesante, como les digo, son teorías que se están desarrollando. Alfredo. Estas mujeres, para entenderlo un poco mejor, ¿de qué tipo de humanos estamos hablando? Son etnias propias de África, efectivamente, son etnias propias de África, son mujeres más bien, me imagino, afrodescendientes, por ende de raza más bien morena, muy oscura. Pero lo interesante acá es que algunos estudiosos de estas teorías plantean la posibilidad de que estos seres
un cierto tipo de seres haya agarrado a estas mujeres para cruzarse. Y de alguna manera establecida como una especie de ¿cómo se podría decir? De una nueva raza, de alguna forma, ¿ya? Y coincide con lo de los grises, con lo que decíamos de que son los malos. A ver, ya, explícanos un poco también tú eso. Claro. Tú manejas eso. ¿Te acordás? Sí, lo que pasa es que dicen que los grises son los malos porque los grises son los típicos extraterrestres que hacen abducciones, son los que tienen curiosidad de nosotros, que les llama la atención que los seres humanos tengamos sentimientos, porque dicen que los grises son fríos. No son sentimentales, no sienten nada. Entonces, por eso las personas que cuentan historias de haber sido abducidas dicen que es muy traumático porque ellos no tienen empatía. Por ende, son muy sádicos a la hora de estudiarnos. Ellos son la raza extraterrestre que nos utiliza, que nos cortan, que nos examinan y que hacen cruzas. Como conejito de India. Claro. Bueno, no es muy distinto a lo que nosotros hacemos lamentablemente con algunas especies que hoy día estamos discutiendo y todo el cuento. Ahí justamente otra de las características que tiene esta imagen, esta misma imagen que yo les mostraba hace un rato, si ustedes se fijan están estas mujeres que esta imagen está arrastrando. Sí. Una de las cosas que se puede ver de esta figura antropomorfa es también que tiene casco. Sí. O una cabeza. Una especie de casco. Como un astronauta. Pero, exactamente, Sí, como el exactamente. casco, ¿no? Y en ese sentido quizás es una de las cosas que más llama la atención de esta zona. Porque justamente estas figuras que están dibujadas muestran distintas dinámicas que son, que se relacionan con el mundo extraterrestre de manera muy, muy brutal. O sea, es evidente cómo van desarrollando ciertas características que son, si bien por un lado, antropomorfas, pero también muy propias de seres que no necesariamente correspondían a las etnias que estaban en esa zona. Acabamos de ver otra figura donde se muestra, si ustedes se fijan muy bien, los tamaños de estos seres respecto también a los seres humanos. Claro, como la escala. La escala que tienen. Y ahí hay otro elemento que es muy, muy importante entender. Estamos hablando, y por eso también partí comentándoles a ustedes de otro arte rupestre, de este arte muy primitivo que da cuenta, desde una perspectiva más bien mágica, del entorno que rodeaba a las civilizaciones de esa época. Y eso sí es algo que de alguna forma uno tiene que tener muy arraigado a la hora de tomar en consideración estos dibujos. Porque de alguna forma, en este caso, y esto quiero que también se entienda, la concepción que uno va teniendo de arte a través de la historia se va estableciendo como una manera de percibir la realidad desde el mundo interno. Exacto. Pero en esta época, la percepción que yo tengo de la realidad es de lo que yo veo. Acá estamos viendo un ser bien particular que los estudiosos lo llamaron el dios marciano. Y si ustedes se fijan, es muy coherente con esa imagen antropomorfa que estamos viendo ahí. ¿Tiene cola ahí? Donde, en definitiva, no es una cola, es como un cordón umbilical. Y eso es bien interesante porque tendría que ver con la idea de que viene de la nave y la nave de alguna manera lo provee de una especie de aire o energía, que le permite estar en el mundo nuestro. Vivo. Ahora, lo del huevo no suena mal porque lo único que conocían eran los huevos. O sea, lo que más podrían asociar a una nave o a esa forma es un huevo que se abre y sale una persona o un animal. Exactamente. Por lo que estoy entendiendo, a ver si desprendo, yo personalmente lo que estoy viendo en estas imágenes es un poco como en los libros, en la historia, nosotros hemos visto la evolución del humano en todas sus etapas, en realidad lo que estoy viendo yo acá es como la evolución también de los extraterrestres. Hoy en día sabemos, hay reportajes como el de Romanek, ¿no es cierto?, que ya nos ha contado de sus propias palabras, con pruebas, en fin, videos, registros, de que ha tenido una abducción de parte de los extraterrestres y particularmente de los grisáceos. Lo que yo estoy entendiendo acá entonces, con la tecnología que tienen hoy en día los extraterrestres, estamos partiendo de la base que aquí todos creemos de los extraterrestres, ¿no es cierto? Así entiendo, ¿no? Sí. Ok. Y sabemos que tienen una tecnología de punta, que pueden estacionarse de alguna manera, luego moverse de una manera tan rápida que ni nosotros mismos lo entendemos. No tienen alas como nosotros acostumbramos a ver si hay algo que está volando en el cielo. Tienen cosas que realmente nos distancian. Pero antes estoy entendiendo entonces que no tenían esta capacidad de poder respirar en nuestro ambiente, por así decirlo, y que ocupaban una especie de casco y además tienen este cordón umbilical hacia la nave. O sea, su tecnología y su evolución como extraterrestre es como paralelo a la del ser humano. 5.000 años adelantados más o menos. A ver, yo creo que aquí Sí. se amplían varias teorías y ustedes también en su casa yo los quiero invitar también a aportarnos con qué es lo que se les ocurre, porque también quiero invitarlos a pensar otras cosas. Por ejemplo, algo que alguna vez planteó Carla, que tiene que ver con la idea de los portales.
y la idea de las interdimensiones. ¿Por qué digo esto? Porque si tú te fijas, hay cosas bien particulares. Por ejemplo, que esa figura que nosotros estamos viendo ahí podría ser perfectamente un astronauta. Sí. Un astronauta actual, que de alguna manera se establezca justamente que funciona de una cierta forma particular. Que viajó en el tiempo. Ahora, que viajó en el tiempo. Yo creo que, a ver, lo que da cuenta esto es que efectivamente ciertas tribus en ciertas zonas de nuestro mundo vieron figuras que tenían características que hoy día nosotros las decodificamos o como extraterrestres, o como astronautas, o como algo que efectivamente no podemos asociar a la tribu propiamente tal. Fíjense que esa figura tiene una, comillas, vestimenta, a diferencia de la desnudez de las mujeres que está él agarrando. O sea, evidentemente hay una cosa distinta. ¿Cómo te acordáis esto? Cuando buceaban antiguamente, que caminaban en el fondo marino, es iban como con el tubo. Es como un poco esa imagen. Bueno, y a propósito de eso, Alfredo, yo quiero invitarlos a ver la siguiente cuña sobre el dios marciano, que así nominaron algunos científicos a esta obra rupestre. Mira. La imagen de 3 metros que Lot bautizó como el gran dios marciano. Nueva decepción. Como tantas otras, esta también se halla muy deteriorada. Los calcos de Henry Lot casi la han borrado. Y debemos acudir de nuevo a las copias del Museo del Hombre para mostrarla tal y como la pintaron en la Edad de Piedra. ¿Qué puede pensarse ante una imagen como esta? ¿Qué vieron en realidad los antiguos habitantes de Yavaren? ¿Es que el gran casco, la unión con el traje hinchado y las arrugas son consecuencia de la imaginación del hombre primitivo? ¿Y por qué esa considerable talla? ¿No es más lógico pensar que el autor de la pintura llegó a presenciar la realidad física de un ser enfundado en un traje espacial? Un ser quizá gigantesco que obviamente tuvo que impresionar y aterrorizar a los naturales del lugar. De ahí probablemente nace el nombre de Yavaren, los gigantes. Ya, pero a ver, esto es como lo más parecido, o al menos uno lo asocia inmediatamente a un astronauta. Sí. Bueno, y además es muy bonito porque los que tienen cultura más cinematográfica, uno podrán ver cómo, en definitiva, esta figura que está en la zona de Yavaren, que ya les voy a explicar, que justamente lo muestran y lo dice ahí en el video. Esta figura, si ustedes se fijan en el cine, también está representada muchas veces como una figura extraterrestre. Sí. Pero además hay algo que es re importante acá. Yavaren significa los gigantes o zona de gigantes. Y justamente esta figura extraterrestre o esta figura que representa a una especie de marciano, como le pusieron los científicos, dios marciano, o a una especie de astronauta, a un ser efectivamente que no es terrenal, establece la idea de ser muy grande en relación al resto de los seres humanos. Ya. Y aquí hay algo bien potente, porque la zona de Yavaren efectivamente tiene otras manifestaciones, otras obras de arte rupestre que también representan escalas donde el ser humano se ve muy pequeño en relación a unos seres realmente míticos, enormes. Y pueden ser grises porque hay unos grises altos que se les llama. ¿Sí? Y que son mucho más grandes que los seres humanos. Sí, porque el típico gris es chiquitito. Pero hay una especial tipo de, una raza de grises que se llaman grises altos, que también son malos. Dentro de lo que dice la Carla, eso sería como una raza, ¿no? Diferente. Se supone que hay como 80 distintos tipos de extraterrestres. A ver, En ese sentido puede ser, ¿o no? Puede entrar. Están los grises, están los nórdicos, que se asocian mucho, justamente se le llaman los nórdicos porque se asocian mucho a la gente de países escandinavos, digamos, más bien clara, etc. Pleiadianos. Claro, de ojos más azules, como... Claro. Pero fíjate que también hay algo que llama mucho la atención, porque pueden ser de ojos claros o pueden ser de ojos con cuenca absolutamente negra. Ya, como... Por lo que yo estuve... Claro, entonces son como bien... Pero lo que sí es la característica que tienen es el pelo muy rubio, muy alto y con una musculatura distinta o mucho más desarrollada, por así decirlo. Ajá. Después están los Anunnaki también, que nombra Lama antes. Sí, pues. Ya. Anunnaki. Que tiene como un poco el look, ¿te has fijado? Y los lagartos también están, ¿no? Los reptilianos, sí, también. Claro. Y ahí cada uno de estas razas... Y los venusianos también, que son distintos. Se parecen a nosotros, pero tienen 3 lagrimales.
Y pueden estar aquí colados entre nosotros, así que hay que mirarse los lagrimos. ¿En serio? Mira, Sí, Chuta. es verdad. Ya, entonces Muéstrame tu bajo esa lágrima. premisa nosotros podríamos depender que podría ser un tipo de raza extraterrestre. Podría ser. Efectivamente. usted tiene 4 dedos, ¿te fijaste en el dibujo? Tenía 4 Sí, dedos. tenía sí, 4 dedos, sí, efectivamente. Ahora, también hay que entender, y esto yo quiero ser muy responsable, hay que entender que efectivamente el arte rupestre establecía también una dinámica de simplificación de la figura. Ahora, lo que llama la atención, porque uno podrá decir, bueno, la simplificación de la figura es una cosa, pero aquí nosotros estamos viendo efectivamente cómo este ser está con una vestimenta que caracteriza cosas que no tienen que ver con la simplificación de la figura, sino que tienen que ver concretamente con una manifestación que no se compara con nada asociado tampoco al lugar donde se desarrollaba esta civilización. Y pareciera que tuviera un ojo al medio, o al menos... Bueno, eso también llama mucho la atención, efectivamente. Es como un casco con esta especie de óvalo que figura un ojo, lo que también establecería el ser como una especie de cíclope, Claro. que también llamaría muchísimo la atención, de alguna manera. Vamos a ver, de hecho, una gráfica que justamente nos habla de este tema. Fíjate. Hay que retroceder un tanto para verlo en conjunto. El perfil es simple y la cabeza redonda y sin más detalles que un doble óvalo en mitad de la cara. Recuerda la imagen que comúnmente nos forjamos de un ser de otro planeta. Eso lo dice Herlot, explorador y etnógrafo. Y esto quiero decir, también quiero destacar algo. De alguna manera, el arte rupestre y estas manifestaciones, por supuesto, de arte rupestre, tienen un arraigo científico bien potente. Bien potente, sobre todo para la gente que puede ser más escéptica respecto a este tipo de temas. Claro. Y aquí también quiero ser muy responsable con eso, porque más allá de creencias o no creencias, lo que nosotros estamos viendo, efectivamente, es que estas civilizaciones retrataron cosas que ellos veían de esta manera. Y por eso hago el parangón, por ejemplo, con las cuevas de Altamira, donde en definitiva tú ves retratos de búfalos, ves retratos de mamut, que efectivamente tienen que ver con la realidad. Entonces de aquí, lo que quiero que se entienda es que hay una representación de realidad donde se muestran seres que efectivamente, no pertenecen, ¿no? Claro, no pertenecen a la lógica del lugar donde aparecieron. Ahora, esta zona, como revisamos anteriormente lo que había en Bolivia, ¿te acordáis? También presenta construcciones que no tienen La ruina del Pumapunku. Claro, Sí. ¿ya? también presenta construcciones que tengan explicación, porque si no podríais pensar que vinieron, se llevaron a alguna gente y se fueron. A ver, hay que entender algo. Esta zona en algún minuto fue un vergel. Ahí estamos viendo justamente la zona. Hoy día, las manifestaciones más claras de la civilización que había es el arte rupestre. No hay manifestaciones más claras que esa. Sería, No hay arquitectura. sería importante saber, y no Claro, sé no hay si pirámide. estamos manejando esta información, pero de saber que este tipo de dibujo que se ha plasmado, que tiene que ver con una aparición, que no tiene que ver con la civilización, que era parte de esa época, en ese momento en particular, ha aparecido en otro lado, no solamente A ver. geográficamente acá, sino que es que ha aparecido en otro lugar, si se repite esta figura, si es que Claro. especie de astronauta apareció también en otro lado, para que siento que le da más fuerza también y le da más credibilidad. Bueno, yo creo que- dibujo así nada más. Yo creo que una de las cosas interesantes que uno también puede ver justamente en relación a este tipo de manifestaciones artísticas, creativas, pero también que dan cuenta de la realidad, es que, como tú bien preguntas, Camila, esta figura, este tipo de dibujo ha aparecido en zonas de California, en Estados mira. Unidos. Y en ese aspecto, evidentemente, sí tiene un arraigo mucho más potente a la hora de decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Claro. Que aparece en una zona del África y también aparece en América. Desde que puede ser también la idea de cuando los continentes estaban efectivamente unidos y que se fueron separando, donde efectivamente las civilizaciones estaban mucho más cercanas, o que efectivamente estos seres aparecían en uno y otro lugar. Ahora, en ese aspecto hay que recordar también que las civilizaciones más primitivas de alguna manera rescataban de la realidad ciertas características también para acceder al mundo. El arte rupestre también tiene un arraigo que tiene que ver con algo mágico. En la medida que yo dibujaba ciertas cosas en las cuevas, permitía que yo accediera a esas cosas. Cuando quería cazar un animal, dibujaba el animal. En este caso también yo tenía una relación, probablemente estas civilizaciones tenían una relación más bien mística con estos seres. Y media paternalista. Y media eso paternalista también. también, efectivamente. Y tenemos más imágenes. Por supuesto, por supuesto. Vamos a ver inmediatamente esta imagen Ya, ¿qué es? que nos representa al dios Orantes. En este caso, la figura, si ustedes se fijan, no tiene ropa, No. pero sí es una silueta que llama muchísimo la atención, Brazos abiertos. porque de alguna manera establece una dinámica bastante particular en su morfología.
fíjense también cómo de alguna manera aquí vemos otra figura, también antropomorfa, siempre son figuras antropomorfas, pero que tienen características que no se asocian a concretamente la figura de un ser humano ni de las civilizaciones que estaban ahí. ¿Tiene una cola o no? Bueno, hay una cosa, aquí se ve una cola, sí, Ahí sí. efectivamente, Sí. y hay otra figura que no sé si nosotros la tenemos, pero que yo la vi cuando me tocó estudiar este tema, que es muy sorprendente y que me acordé mucho de algo que nosotros hemos hablado acá. Hay una figura que tiene características como de macho cabrío. Características más bien demoníacas. Y esta yo sabéis que la encuentro parecida, como media demoníaca. sí. Bueno, y aquí hay algo que Tengo algo en los codos, ¿te Y la fijáis? cabeza también. Sí, claro, sí, por la favor. cabeza. Y aquí yo quiero también destacar algo, porque de alguna manera yo creo que la religión católica, la iglesia en definitiva, en la medida que se va construyendo, toma ciertos elementos que las civilizaciones más primitivas desarrollaban como deidades o habían observado desde la realidad ciertos fenómenos de la naturaleza, y la religión católica, fundamentalmente la iglesia como institución, no como fe, sino que como institución, las transforma en demonio. Yo aquí tampoco quiero cargarlo con una imagen necesariamente negativa, pero efectivamente lo que dice Carla es cierto. Nosotros estamos viendo ahí lo que nosotros podríamos entender hoy día como un diablo, digamos. Sí, parece un diablo. Y Eso- además eso- pareciera que tuviera algo, Lama, o no, si te das cuenta, Como un tridente como en la un mano. tridente, Sí, un bastón, algo que los Bueno, está tiene ay, no, como- pero ¿Sabes lo que me llama la atención? Que no tiene piernas. Todos los dibujos que vimos anteriormente están muy marcadas las figuras. Están las piernas, está el tronco, está de la cintura hacia abajo. Y esto no. Lo que me hace pensar que posiblemente podría ser, como decir tú, como un personaje distinto, a lo mejor vaporoso, a lo mejor que apareció solamente en la mitad de cuerpo hacia adelante, porque pareciera como que sale el... Como sí, como que del sale de una suelo. nuga. Claro, como sale el sol, así como, hola, he vuelto acá, Bueno, pero pecadores. aquí No hay piernas. eso es bien interesante, sí, fíjate, Alfredo, porque de alguna manera yo quiero también destacar algo que hablábamos del dios marciano, del llamado dios marciano que veíamos hace un rato, y es el tamaño de estos seres. No todos los seres tenían una proporción humana. Claro. Y en ese sentido, como tú estás bien, como lo que tú estás describiendo, es como un ser que saliera ¿Sabes qué? de las nubes, que fuera mucho más ¿te grande. puedo decir mi teoría? Apedréenme si ustedes quieren. No, por favor, ¿cómo se le ocurre? Tírenme tomates. Pero yo hacía algo un poquito loco. Yo sí lo relaciono con algo religioso. A ver. Ustedes saben lo importantes que son los pies. Para el mundo católico, por ejemplo, Sí, po. sabemos que Jesús lavó los pies a todos sus discípulos de una manera muy humilde, de una manera muy noble. Hay santos incluso que han regalado, o mártires que han regalado sus ojotas o sus sandalias, sandalias en ofrenda, para ellos no solamente como ofrenda, sino que para ellos también estar mucho más apegados al mundo terrenal de una manera literal y de decir, no soy ostentoso, no necesito de esto. Entonces acá yo veo una figura que para nosotros, en nuestra conciencia colectiva, aparece por los cachos, por una presencia de brazos abiertos, como algo estoy acá imponiendo un poco, y no le veo los pies. Es como no verle el alma, porque además no tiene ojos, no tiene rostro. Entonces siento que es como engañoso, ¿te das cuenta? Siento que históricamente y por otras cosas que uno va leyendo y con el tiempo, me parece que significa otra cosa. Yo veo algo más, algo puesto a lo que nosotros conocemos. Dejémoslo ahí. Fíjate, Cami, te voy a cuestionar tu postura, Pero por favor. pero no, es que me gusta mucho, porque creo que aquí también es importante que uno vaya aprendiendo. Lo que dice Camila tiene toda la razón. De hecho, justamente la imagen del diablo y también la imagen de los no... ¿cómo se podría decir? La gente que... esos santos o esos dioses falsos, se habla de los pies de barro. Y de hecho hay mucha imaginería religiosa que habla de los falsos ídolos que tienen pies de barro. Y justamente incluso en la cinematografía actual se muestran muchas veces a demonios que dejan las huellas de barro. Exacto. Entonces es muy importante lo que tú estás diciendo, pero hay algo que nosotros no nos hemos dado cuenta. Esta figura es gigante, pero las piernas salen cruzadas por la nube. Fíjense bien en una de las imágenes que tú dices que estamos está así viendo. como sentado. No. Está absolutamente de pie. Fíjense ahí. Se ve, el torso es muy largo, se ve el pene. están abajo. Se ve el pene y las piernas. Se ven las piernas, sí. no se ven los pies, pero se ven las piernas. Se ven las piernas. Una imagen. Se ve que es masculino, porque tiene pene, efectivamente. Sí. Y además se ve nuevamente... Ahí, Sí, fíjate. podemos Toda la dejar razón. la imagen. Pero Ahí tiene está. un torso bien Un largo. torso muy largo. Y además, Ah, y ahí por eso hablo nuevamente de la idea de que Es son alto. seres muy gigantes. Sí, ¿verdad? Porque es como que una nube lo cruzara. Sí. Y esto es algo que se repite en el imaginario de este arte rupestre. Se repite constantemente.
Pero si ustedes creen que solamente estos seres son los que se manifestaron en el arte rupestre de esta zona, hay una cosa que llama aún más la atención. Porque, o una cosa son las figuras, estas figuras antropomorfas, que nosotros podemos asociar a demonios, podemos asociar a los grises, podemos asociar a dioses, a astronautas, pero también estas antiguas civilizaciones dibujaron justamente el vehículo en que se movían aparentemente estos seres. Tenemos ya es otra justamente en el mundo del arte rupestre de esta zona, en el Sahara, se muestran ovnis. Y los tenemos a continuación, míralo, para que estén bastante claros. Hay una cosa re sorprendente acá. Aquí todavía hay imágenes mucho más potentes. Aquí se ve una especie de círculo. Imagino la están viendo desde del cielo, o sea, del suelo a la tierra. Exactamente, exactamente. Hay varias imágenes donde se muestran unas especies de naves muy potentes, donde incluso se establecen ciertas dinámicas de, ¿cómo se podría decir? De caminos donde se podría aterrizar. ¿Ya? Como rutas. Como rutas, exactamente. Una pista, ¿yo no? Claro. Una Uy, pista. qué locura. A ver, estas son ya imágenes más potentes, más claras de ciertas dinámicas. Como pistas de aterrizaje. Como pistas de aterrizaje, efectivamente. ¿Y eso? O los famosos UPART quizás que hemos Oye, visto qué Sí. que dejan a ¿Te fijaste que Oye. el platillo que vimos, por ponerlo así, tenía una punta? ¿Cachaste, Ya, no? pero estas cosas vamos a hablar después porque tiene que ver con unas momias que se encontraron Pero mira, ahí. fíjate, no es quiero que redondo, usted... tiene una No, punta. justamente, tiene una punta hacia abajo. Y tiene como dos, bueno, que es muy característico de lo que nosotros conocemos hoy día en el imaginario. Vuelvo al cine, como el cine nos muestra también a las naves espaciales, como Los esta especie de platillos voladores que se posan, casi como... ¿Ustedes vieron Marcianos al ataque? Sí, Fíjense ahí, el platillo volador como con las puntas que aterrizan, Está como una especie de aterrizando. araña. Claro, así, parece una medusa. Como un trípode. Exactamente. Ya. Y el que está al lado, ahora- perdóname, y el que está al lado pareciera que está también como metido en el platillo, ¿no? Exactamente, exactamente. Y si ustedes se fijan, hay una suerte de transparencia. Y aquí yo también quiero aclarar algo. Hay que entender, y quizás es lo más difícil de entender, es que estas manifestaciones artísticas son muy complejas. La idea de transparencia son ideas que se van desarrollando con el tiempo. En la Edad Media, el arte establecía justamente un imaginario artístico muy bidimensional, porque tenía que ver con la religiosidad. La idea de profundidad nace recién en el Renacimiento. Entonces, que nosotros entendamos que una civilización primitiva no solamente nos muestra una figura, sino que además nos muestra transparencia, nos muestra seres dentro de otros seres, nos muestra acciones, hablan de una, ¿cómo explicarlo? De una mente, Carla, y tú, yo creo que tú me vas a entender súper bien, porque hablan de una evolución emocional, psíquica, por así decirlo, que no es propia de lo que nosotros podríamos entender en este periodo. Pero también tiene que ver con la parte traumática, o sea... Pero porque siento que el trauma es lo que quiere- tenés la capacidad de representarlo. Claro. Y eso es muy potente. Claro, porque te la muestra el representatividad, psiquismo de claro, porque la representatividad no es algo, a ver, cuando yo explico, cuando yo observo el arte rupestre y el arte primitivo, tengo que entender que los seres que dibujaron ese arte establecían una dinámica emocional, creativa, acorde también a la evolución que tenían en ese minuto. Claro. Cuando yo estoy mostrando un arte que muestra transparencia, que muestra posibilidades de contacto, que muestra movimiento concreto, estoy evidentemente en un grado de evolución distinto. Ahora, Y eso llama la atención. Ahora, si siguiéramos a lo largo de la historia, las apariciones de los extraterrestres no solamente sería como importante porque hay un contacto, sino que serían guías, habrían sido guías de Cristóbal Colón, ustedes ya sabrán, en el bueno, sí, descubrimiento un de ovni. América. No sé si un ovni, no sabemos si O el sea, objeto salado. submarino, no salado, Camila. Claro, Submarino, pero por que favor. la niña y la pinta de la Santa María no habrían sido suficientes, sino que acá estaríamos A ver, hablando de hay extraterrestres. algo bien interesante con respecto a eso, Camila, porque justamente lo que quiero que ustedes vayan viendo es cómo estos avistamientos o estas apariciones han estado configurando también la historia de la humanidad. Y efectivamente, Cristóbal Colón, que estaba al mando de la Santa María, estaba con la niña, la pinta de la Santa María, pero estaba al mando de la Santa María, escribió un diario, una bitácora de viaje, muy, muy acuciosa, donde varias veces manifestó el que veía ciertas luces en el horizonte.
Pero quizás lo más impresionante fue lo que le pasó el 15 de septiembre de 1492, cuando ve una luz que se prendía y se apagaba y que de alguna manera establecía una cierta dinámica dentro de la bitácora, donde además la precaria tecnología de la época se vio absolutamente manipulada por estas apariciones, por así decirlo, lumínicas en el mar. Y lo otro que es muy interesante es que adivinen por dónde estaba pasando en ese minuto Cristóbal Colón. Triángulo de las Bermudas. Exactamente. de las Bermudas. Exactamente. Estaba pasando por el Triángulo de las Bermudas. Y eso hace que efectivamente sea todo mucho más misterioso. Y sabes que justamente yo he escuchado teorías que dicen que en el Triángulo de las Bermudas hay como un paso, un portal, Sí, donde hay seres que extraterrestres. hay aviones que nunca han aparecido. Claro, sí, Bueno, no han desaparecen encontrado ahí. nada. Bueno. Claro, pero no se sabe qué es lo que hay. Y yo he escuchado hipótesis de que ahí tú pasas como a una tierra extraterrestre, donde están los objetos. De hecho, justamente una de las cosas que se plantea es que efectivamente habría una civilización en una cierta dinámica, por así decirlo, en un portal distinto, en otra dimensión. ¿Y por qué? Tenemos la gráfica a continuación. A ver. Vamos a verla inmediatamente. Ellos navegaron aquel día y noche 27 leguas y algunos más en su camino al oeste. Y en esta noche, al comienzo de la misma, vieron un maravilloso ramo de fuego que caía del cielo al mar, distante de ellos, 4 o 5 leguas. Cristóbal Colón. ¿Vieron también sirena o no? ¿Ah? También hay sirenas. ¿Vieron sirena o no? O algún personaje que lo hacen pasar por sirena, porque siempre han hablado A ver, de otra cosa. lo que se ha hablado fundamentalmente del mito de la sirena es quizás lo más... Sabroso. Lo más cercano, fíjate, es la aparición de los manatí. Claro. El manatí nada parado, el manatí hembra tiene pechos y efectivamente tiene una cola. Ahora, evidentemente, el imaginario humano, y aquí nuevamente acudo a cómo se va estructurando la mente y el deseo, el imaginario humano construía ciertas cosas. Esto no significa que uno tenga que dar por erradicado la posibilidad de la existencia de seres mitológicos, sino que simplemente quiero que también tengamos como referente el que efectivamente, por ejemplo, para algunos personajes, el centauro, mitad caballo, mitad hombre, eran simplemente la visión que yo tenía de seres, de hombres montando a caballo y hacía la unión. Lo mismo ocurría con los manatí. El manatí, dada su forma de funcionar, dado que la hembra tiene como pechos de mujer y tiene cola, etcétera, etcétera, y además abraza de alguna manera a las crías, puede generar el imaginario de que sean sirenas. Insisto, esto es quizás la parte más racional. Pero lo que quiero también aquí destacar, y yo con todo respeto esta vez sí quiero decirlo porque me encanta la palabra, es que efectivamente no sabemos si Cristóbal Colón estaba observando un ovni o un osni. A eso quería llegar. Qué bonito, qué bonito. Porque efectivamente estas figuras que estamos hablando en este minuto son figuras que no se sabe si es que entraban desde el cielo al mar o salían desde el mar hacia el cielo. Nada, mira. Y eso sí es importante también destacarlo. Y aquí entra un poco lo que planteaba Carla. Efectivamente también, dentro de toda la teoría que se desarrolla en función de esta especie de vigía extraterrestre que habría guiado a Cristóbal Colón a las Indias, no nos olvidemos que Cristóbal Colón quería llegar a las Indias Perdidísimo. y no a América, perdidísimo, serían efectivamente manifestaciones absolutamente extraterrestres que tienen que ver con estas civilizaciones que muy bien nos recordaba Carla, que podrían estar en un portal, en una dimensión distinta. Ni siquiera venir de otro planeta. Claro, no, en una dimensión distinta dentro del Triángulo de las Bermudas. Y los ufólogos, investigadores acerca de OVNI, me imagino, también tienen su opinión al respecto, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Qué Sus pasó? deseos son órdenes. Ah, ¿sí? Tenemos declaraciones, por Ok. supuesto, la vemos a continuación. Seeing lights in the water isn't really an anomaly. We all know that certain kinds of underwater life give off lights. But this light actually traveled along with it. What did Columbus's men see? What they saw was a luminous object that upon breaking the water's surface became a UFO. A ver, aquí hay cosas bien importantes también aclarar y que yo creo que es fundamental tener las referencias, comillas, más científicas o más concretas dentro de la posibilidad de que fueran efectivamente luces extraterrestres. Hay animales que tienen luces en el mar. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar en el sur de Chile, hay una especie de plancton que se le llama popularmente la noctiluca, que es precioso, que tú te bañas en el mar y es como que tú agarraras luz.
Ah, qué lindo. Es muy lindo, el fenómeno es precioso, realmente tú le haces hacia el agua y es como que cae el agua y cae luminosa. Brillante. Y bueno, hay películas de hecho que muestran eso. O sea, lo que quiero decir es que el fenómeno lumínico se puede dar en el mar, Exacto. dado ciertas dinámicas puntuales. Y Pero efectivamente, no te guía, pues, Jaime. pero acá ese es el punto. Primero que el movimiento que tiene la luz es un movimiento ascendente o descendente. Ajá. Y segundo, que efectivamente establece una cierta guía referente a lo que estaba pasando con el viaje de Cristóbal Colón. Y esos son dos elementos que rompen un poco con esta idea más científica de estos seres que efectivamente existen en el mar, que tienen luz. Ese sería un elemento que quiebra un poco esa teoría, ¿no? No, pero solamente, contacto no hay, pero sería solamente ver la nave, nunca vieron seres, ni mucho menos un contacto. No, solamente luces Pero fueron que como llamaron la su brújula, atención. ¿no? ¿Ah? Fueron como la Una brújula, es lo que Bueno, estoy entendiendo. no solamente Claro. fueron la brújula, echaron a perder la brújula inicialmente y establecieron entonces una guía. Claro, se Ahora, fueron una esa guía brújula, por que eso. extrañamente pasaba por el Triángulo de las Bermudas, donde efectivamente, como bien nos recuerda Carla, Hay magnetismo habría, ahí también. bueno, hay un tema de magnetismo muy potente que además ha sido estudiado ampliamente y que además, desde el punto de vista ya más místico, existe esta idea que la han avalado algunos científicos, que existirían portales de dimensiones distintas. Hay gente que dice que esas dimensiones serían de extraterrestres, o sea que habrían ¿cómo se podría decir? Reductos extraterrestres, o también podrían ser efectivamente, como bien muchas veces nos ha dicho Carla, portales con dimensiones que tienen que ver con lo humano, pero que pertenecen a otras épocas de la humanidad. Entonces, en ese sentido es bien interesante. Ahora, esto ocurre, como les decía, el 15 de septiembre de 1492, por ahí, por esas fechas. Pero el día antes del avistamiento de las tierras de las Indias, como dijo Rodrigo de Triana, ahí Toma. subido en el carajo, 11 de octubre. el 11 de octubre, el día antes, Rodrigo de Triana ve efectivamente una luz que llama muchísimo la atención. Cristóbal Colón también da cuenta de esto y lo anota efectivamente en su diario, en su bitácora de viaje, porque realmente llama muchísimo la atención cómo una luz puntual muy fuerte establece una visión distinta de lo que ellos habían visto durante el viaje. Vamos a ver la siguiente gráfica. Mira. El almirante parado sobre la cubierta vio una luz, llamó a Pedro Gutiérrez, le dijo que vio una luz y le pidió que mirase hacia allá. Lo que hizo y la vio. Eso dice Cristóbal Colón. El almirante nuevamente la percibió una o dos veces, apareciendo como la luz de un candil de cera moviéndose hacia arriba y hacia abajo. Cristóbal Colón. Y aquí nuevamente se repite la misma idea que se repitió el 15 de septiembre. Luces ascendentes y descendentes, que marcaban un destino. Y en ese sentido, de alguna forma, esto establecía también la idea, como bien planteaba Camila cuando empezamos a conversar de esto, la idea de que generaban una ruta. Como Claro, no hay que olvidarse son como de nuestros eso. faroles. De alguna forma, claro. De alguna manera que guían a los barcos en medio del mar y que están totalmente despiertos a encontrar este foco, esta luz, y te guían. Pero esto era una guía en medio del océano, rarísimo, que tenía estabilidad y versatilidad, no solamente de tener una luz propia, sino que de entrar y salir del mar las Exactamente. veces que ellos quisieran y manifestarse las veces que ellos también Y quisieran. aquí hay otra cosa que yo quiero destacar súper fuertemente, porque creo que tiene que ver también con los pueblos originarios. Lo veíamos al Ya. principio con esta civilización en África, Sí. y lo vemos ahora, esta llegada a lo que Cristóbal Colón creía que eran las Indias, pero en realidad era América. Extrañamente, y de manera personalmente creo que muy bella, estos seres se manifiestan con civilizaciones distintas a las habituales, no con la civilización occidental que Claro, nosotros típica. tomamos en consideración. Mira, Y eso es Desde bien hace interesante. muchos años se especula que hubo, o hay, quién sabe, una agrupación extraterrestre en la Antártida. Vamos a hablar de eso, tenemos todos los detalles, tenemos registro, ahí estamos adelantando con un par de imágenes, por supuesto, que data de esto. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos, estamos en vivo y en directo. Estamos de regreso hablando de extraterrestres de la antigüedad, de sus Exactamente. apariciones, pero también de sus distintas y diferentes manifestaciones en distintas épocas, en distintas civilizaciones, en distintas tribus, y que en realidad uno diría, no puede ser esto, es como raro, estas apariciones, estas luces, los han posiblemente retratado, plasmado en ciertos dibujos. Hemos revisado distintos pasajes respecto de la historia de la humanidad,
pero del otro lado, ¿no? Como del lado B, del lado que, como Claro. que ojalá pase más piola posible. Claro. Porque esto no te lo pasan en los colegios, básicamente. No, obviamente, no, porque, Pero- a ver, la historia se construye también desde una perspectiva Explicable. más explicable y evidentemente estas son Lógica. partes que están mucho más complejas. Estábamos hablando justamente de cómo ciertas luces, que no saben si son OSNIs o OVNIs, pudieron de alguna forma guiar un poco el viaje de Cristóbal Colón. Y también estábamos justamente comentando que estas luces habían generado ciertos daños dentro de las mecánicas que ocupaban en esa época para avanzar dentro de su viaje, los instrumentos. Y esto llamó mucho la atención porque de alguna forma se desarrollaron cosas que a ellos de verdad no lograban entender. Hay que entender que estamos en 1492. Yo creo que una de las cosas que a uno le cuesta, incluso cuando está en el colegio y le pasan historia, es ponerse en el lugar psíquico, cultural del momento histórico que estamos retratando. Para ellos esto realmente puede ser manifestaciones mesiánicas, mágicas, religiosas, deidades, pero no entendían que podía ser esto que nosotros estamos viendo con los ojos actuales. Como les decía, los instrumentos, y muy bien que lo planteaba Alfredo, fallaron en esta parte del viaje, que coincidía además con el paso por el Triángulo de las Bermudas. Y sobre eso, justamente, un científico, un estudioso de este tema, Scott Littleton, nos habla al respecto de lo que podría ser una teoría generada con la zona que ellos estaban pasando en la navegación. Fíjate. The Bermuda Triangle, that area, particularly off of Bimini and the Bahamas, may in fact be, and I'm way out on a limb here, colony headquarters underneath that. Your UFO goes down into the water and then into a subterranean. What better position would be to monitor South America, Middle America, Egypt than the Caribbean? Bueno, oye, perdón, hay una cosa que yo nunca había pensado, me he dado cuenta, el lugar estratégico que es. Bueno, por supuesto. Por supuesto. A ver, yo creo que hay una cosa re importante acá. Primero, se sostiene un poco lo que planteaba Carla hace un rato respecto a la posibilidad de que fuera un portal o efectivamente un cuartel extraterrestre, concretamente, o un portal de dimensiones distintas, pero que existiría alguna dinámica distante, diferente respecto a lo que pasa en el Triángulo de las Bermudas. Y lo otro, que es lo que dices tú, Alfredo, es lo estratégico que es. Y aquí quiero retomar un poco lo que justamente les estaba comentando antes de que nos fuéramos a comerciales, porque hay que entender que de alguna manera nosotros estamos acostumbrados a la historia construida desde la visión occidental judeocristiana. Extrañamente, el mundo extraterrestre o el fenómeno ovni se ha desarrollado en otras civilizaciones que han tenido una apertura de visión mucho más potente que la judeocristiana, sin desprestigiar ni sin desconocer la judeocristiana. Pero el fenómeno ovni se ha dado justamente en civilizaciones que abrazaban la posibilidad de ver más allá de su propia imaginación o su propia imaginería, que se detalla justamente, como veíamos al principio del programa, en las pinturas rupestres, en las distintas cuevas ahí en el Sahara, o justamente en Altamira, o en, como hemos visto acá, en civilizaciones relacionadas con México, con Perú y con Bolivia, y también incluso acá en Chile. Desde ese punto de vista también yo creo también invitarlos a ustedes a ampliar un poquito la cabeza, digamos, ampliar su mente y ver que llama la atención cómo se ha ido gestando la presencia de este fenómeno y de este misterio. Y Carla. sabes que, Jaime, también ampliar la mente en el sentido que nosotros tenemos como muy instaurada la idea de que los extraterrestres son extraños que vienen por la curiosidad y porque les atrae algo nuestro. También hay posibilidades, y esto lo estudian mucho los ufólogos, de los Anunnaki que nosotros nombrábamos antes, y me calza con el experto que dice que esta base extraterrestre es como para manejar, para dominar nuestros continentes. Claro. Se dice que los Anunnaki crearon a los seres humanos, y los crearon porque encontraron ellos el planeta Tierra y encontraron que había oro, y al crear a los seres humanos lo hicieron como una forma de esclavos,
con una mezcla genética para que vinieran a explotar el oro en los inicios de la humanidad. Bueno, todo tenía oro para y nos los- utilizaban para eso, y por eso nos monitorean tanto otras razas extraterrestres y nos observan, porque son como nuestros creadores, según algunos ufólogos. Nos observan, están constantemente como marcando territorio, marcando pautas. Siempre es como que alguien, yo vi un extraterrestre, alcancé a captarlo con mi celular, o yo lo vi y no alcancé a grabarlo. Lo cierto es que se mantienen muy lejos de nosotros. Por eso yo me pregunto, que lo anunciamos antes de irnos al corte, ¿por qué se especula desde hace muchos años que habría esta agrupación extraterrestre en la Antártida? ¿Tiene que ver con que está muy lejano, está poco poblado y desde ahí nace, por ejemplo, una raza nueva extraterrestre que no es la típica? ¿Qué es lo que pasa, Jaime? Explícanos un poco con ese lugar. A ver, hay varias cosas que son importantes entender. Probablemente el mundo extraterrestre y los entendidos en ufología han podido ver que los extraterrestres buscan ciertos lugares que son súper específicos y que permiten desarrollar ciertas estrategias dentro de la Tierra. En la Antártida ha estado comprobado que en algún minuto no era este polo de hielo, es de hecho el continente menos explorado por el ser humano, pero está comprobado y se han encontrado incluso fósiles hasta de, ¿cómo se llama?, de palmera. O sea, no era efectivamente un polo de hielo como el que conocemos hoy día, y tiene probablemente que ver con el periodo de glaciación que se vivió en algún minuto muy pretérito, donde efectivamente se establecieron los polos de manera distinta, producto de terremotos, cosa que ha pasado incluso hoy día cuando los terremotos van cambiando el eje de la Tierra y van cambiando incluso el clima. Tal cual. Entonces no es algo tan extraño que haya cambiado justamente en algún minuto el clima en nuestro planeta, y entonces los polos se hayan transformado en estos ejes muy helados. Desde ese punto de vista, también se entiende que deben haber existido civilizaciones puntuales dentro de estos polos, ¿no? Y en la Antártida, lo que ha llamado muchísimo la atención es que se han descubierto figuras piramidales que dan cuenta, por lo menos, de un trabajo muy potente. Quiero que vean la siguiente imagen, fíjense. A ver, veamos. A ver, fíjense en esa figura piramidal Mira. muy perfecta. No es como que se juntó la niña ahí. No. Y esa, por favor. Fíjense en esa imagen. A ver, lo que quiero que ustedes entiendan es que primero... ¿Serían bases? A ver, la idea, Cami, O aquí sea, que hay... se repitan en todos lados las pirámides, Jaime, Sí, llama la atención. Bueno, sí, claramente. y estas pirámides serían muy anteriores a las pirámides que nosotros hemos visto en el mundo egipcio o en el mundo azteca. Wow. Y eso también llama la atención. Eso también llama la atención. Ahora, quiero que entiendan que la figura geométrica piramidal establece, incluso desde el punto de vista más esotérico, la posibilidad de captar energía. Y en ese sentido... Las proporciones perfectas. Exactamente. Y en ese sentido podría ser incluso un eje ¿Una antena? de... Exactamente. Una especie de antena receptiva de la energía. Como de Y eso radar. también llama muchísimo la O sea, atención. perdóname, me estoy planteando en el fondo que tenemos tanto en egipcio como en la Antártida, ¿cierto? ¿Estoy bien, no? Por decirlo, antenas para que ellos puedan comunicar a donde quiera que estén lo que está ocurriendo acá. no nos Te mando un olvidemos. informe ¿Qué cosa, Carla? En México también. Bueno, también. en México, claro. Sí. pues. Ahora, lo que llama la atención es que aquí hay varios elementos que establecen también otra dinámica vincular bien particular. Porque tanto en Egipto como en México, las pirámides tienen un componente mortuorio fundamental, pero que tiene que ver también con la idea de la otra vida. Y eso también establece una visión distinta. Y aquí quiero también destacar algo que planteaba Alfredo hace un rato y que yo creo que es muy importante entenderlo. Los lugares estratégicos. Si ustedes se fijan, hoy en día, en pleno siglo XXI, los continentes más importantes para las grandes naciones, para las grandes corporaciones, son África, efectivamente América, sobre todo América del Sur, y la Antártida. O sea, de alguna manera, los extraterrestres, entendiendo estas teorías que estamos trabajando hoy día, habrían tenido la posibilidad de ver ya, de visualizar ya en esa época que estos continentes iban a ser importantes y un referente para la humanidad occidental en el día de hoy. Y eso también es bien interesante, porque eso tiene que ver incluso con concepciones, y aquí a mi gusto cobra mucho peso la teoría que plantea la Carla, porque de alguna manera tiene que ver con una visión futurista de un periodo muy pretérito, Claro. incluso de conflictos económicos que estamos viviendo hoy día.
Claro, ellos como que nos dibujaron los lineamientos. Claro, de alguna forma. Que iba a venir. Claro. Dejaron listo. Claro, porque hoy día, de verdad, si ustedes se fijan, los continentes ricos, que además les interesa a las grandes potencias, son África, Latinoamérica y la Antártida. Y como tú bien decías, Alfredo, estratégicamente nosotros nos damos cuenta que sentaron sus bases en África, Latinoamérica, Triángulo de las Bermudas y la Antártida. Entonces llama la atención eso también, desde el punto de vista más concreto incluso. Y sabes que hay una mezcla también con un tema místico, porque todas estas civilizaciones dibujaban a sus dioses y tú ves los dibujos que tienen los aztecas, son claramente figuras extraterrestres. Sí, y fíjate que curiosamente esto algunos lo mezclan con la Biblia, de que se diga que Dios está en el cielo. Se dice que realmente eso refiere a que cuando las antiguas civilizaciones miraban el cielo, era esperando que llegaran las naves de nuestros creadores. Y el creador sería un ser extraterrestre que venía desde el cielo. Claro, exactamente. Desde ahí se van sosteniendo también estas mismas teorías. Pero es muy interesante. A ver, quiero que presten atención porque tenemos un video muy específico que nos va a aclarar muchísimo más estos temas. Fíjate. Un experto, a ver, escuchemos. Inicialmente hallé la estructura mientras buscaba en Google Earth. De hecho, observaba algunos extraños puntos vacíos que hay en la Antártica cuando me topé con esta gran estructura cuadrada que parece ser algún tipo de edificación o alguna especie de pirámide. Pero ciertamente es muy grande y muy cuadrada. De hecho, concuerda perfectamente con las coordenadas de la brújula, norte, sur, este y oeste. Y esto me indica que probablemente sea una estructura inteligente, porque estructuras aleatorias como las montañas no concuerdan con la brújula. Y otra forma de saber que una estructura no se formó naturalmente es a través de la simetría, cosas como ángulos rectos, triángulos equiláteros y formas que normalmente no hallarías en la naturaleza. Esta estructura mide exactamente 2 kilómetros cuadrados. De esta esquina a esta esquina hay 2 kilómetros y de esta a esta también hay 2 kilómetros exactamente, lo que le daría más del doble del tamaño de cualquier pirámide hallada en la Tierra. Bueno, ahí Joseph White da cuenta de algo que es bien interesante y que también llama la atención. La estructura piramidal y el mundo geométrico es fundamentalmente humano, si es que usted no cree en extraterrestres, digamos. Pero quiero que entienda que lo orgánico es lo propio de la naturaleza. Lo orgánico es aquello que no tiene ángulo recto, por ejemplo. Lo orgánico es aquello que no tiene ángulos en general. Y desde esta perspectiva nos enfrentamos a una figura aparentemente construida en la naturaleza que tiene ángulos perfectos, que se establece en una base cuadrada con características específicas y que de alguna manera no responde a ninguna manifestación natural. Claro. Algo absolutamente creado. O sea, no hay duda de eso. Sur, este, o sea, parecía que fuera una gran brújula gigante. Bueno, y ahí se sostiene la idea que tú planteabas, Alfredo, de ser una antena. De ser una antena. Me llama la atención que hable de una estructura como que tiene vida propia, como inteligente por sí misma. Tú decías antes que no conocemos mucho el continente, está claro. Posiblemente incluso pueden estar viviendo, o sea, instalados ahí, que las mismas naves salgan de ahí mismo y vuelvan a estacionarse. O sea, puede ser. No es tan descabellado pensarlo, tomando en cuenta que después que uno los ve en el cielo nunca sabía dónde van. Y muy pocas veces veis que pareciera que aterricen en un volcán, como este lo hablemos, o en el mar, etcétera. Bueno, son territorios absolutamente indómitos y eso es 100% real. La Antártida, de verdad, lo que nosotros conocemos es mínimo, más allá de los desastres naturales que lamentablemente sí son culpa nuestra. Esto sí es culpa nuestra. Pero efectivamente hay ciertas dimensiones de nuestro planeta, de nuestro amado planeta, que ojalá empecemos a cuidar un poquito, que nosotros desconocemos. Dentro de eso está, obviamente, la Antártida y obviamente los océanos. Son dos instancias que efectivamente permiten para que civilizaciones desconocidas nuestras se resguarden. Y ahora, yo me imagino que este hallazgo es desde hace millones y millones de años. Exacto. O sea... No, esto es incluso anterior a lo que vimos al principio del programa. O sea, lo que te quiero decir, porque lo que quiero que ustedes entiendan es que vamos viendo, no en una lógica histórica, vamos viendo cómo en definitiva las manifestaciones, por lo menos ajenas a lo que nosotros conocemos como humanas propiamente tal, extraterrestres, o no identificadas por el hombre, se han ido desarrollando y se han ido estableciendo en distintos momentos y en distintos episodios de nuestra historia. Claro, claro. Y eso es muy interesante porque además las civilizaciones, de alguna manera,
en un caso en el Sahara, la civilización que vimos al principio del programa dio cuenta de esto. En otro caso, la bitácora de viaje de Cristóbal Colón da cuenta de esto. Y en este caso, si bien no tenemos una referencia más concreta de una civilización, sí tenemos la referencia más bien científica de cosas que no se pueden ver. Y tenemos obviamente más elementos que han aparecido concretamente en la Antártida, porque hay unas cuevas que llaman muchísimo la atención. Fíjate. A ver, primero hay unas escaleras concretas, si ustedes se fijan, y esto también llama la atención porque esto no es algo que se dé en forma natural, una escalera. No, para nada, para nada. Aparte, perdón, se ve esto por Google Earth. O sea, lo estáis viendo clarísimo desde... Bueno, hay una cosa re bonita a propósito de lo que acabas de decir, Alfredo. Google Earth ha permitido, los satélites han permitido que nosotros empecemos a explorar un poco más el territorio y empecemos a descubrir justamente estas cosas muy importantes. Y aquí hay una cueva que llama muchísimo la atención. Además de la... Fíjense que esta cueva, lo que llama la atención acá ahí se es nota que más. se empieza, cuando uno se acerca, uno descubre que esta cueva tiene una cierta... tiene ciertos metales que no son coherentes con el lugar. Con la naturaleza, propiamente. Que lo que tiene al lado como que se moviera y se pudiera abrir y cerrar. Como que pudieran entrar ahí. Como si fuese una bóveda. Claro, exactamente, ¿no? exactamente. Eso es. Mira, sabes que yo en algún momento leí, pero respecto a un tema nada que ver al cambio climático, que decían que podía quedarla grande si empezaba a calentarse la Tierra y que se pudiese derretir. Bueno, la sí, eso Antártida, es uno de los temores que tiene la humanidad. porque nosotros solemos pensar en los extraterrestres, porque están fuera de la Tierra, y también están los intraterrestres. Sí, por supuesto. Y podrían ser seres intraterrestres los de la Antártida, que estuvieran abajo de la Tierra. Ahí estuviera su civilización viviendo bajo la Tierra, los intraterrestres. Si tú te fijas, Carla, esa teoría se sostiene también con la teoría que veíamos del Triángulo de las Bermudas, que sería una civilización que estaría bajo el mar. Eso sería establecería, OSNI, claro, hemos dicho exactamente. Entonces sería, a ver, lo interesante de lo que plantea Carla es que efectivamente dentro de las teorías es que hay civilizaciones que nosotros no manejamos, que estarían ocultas en distintos lugares estratégicos nuevamente de nuestro planeta para, yo no sé si, a ver, yo fíjate que en este sentido yo tengo una visión más bien positiva, yo creo que para resguardar. Yo creo que en general es una visión muy personal y muy, insisto, muy personal. Yo creo que son seres que en definitiva están tratando de protegernos porque hay... el planeta está preparado para la evolución. Lo ha demostrado a través de la historia. Exacto. Nuestra especie no. O sea, estamos evolucionando. Nosotros estamos evolucionando. Y eso es muy sorprendente. Y de alguna manera estas manifestaciones nos dan cuenta de la importancia que tiene preocuparnos del planeta. Preocuparnos realmente del planeta. O sea, nosotros nos hemos dedicado a destruir el planeta y de repente vemos estas manifestaciones preciosas que en definitiva nos dan cuenta de que, a ver, que el planeta tenemos que cuidarlo. Sí, hay otro elemento que es ya más conocido y probablemente ustedes en su casa lo tienen mucho más representado en su cabeza, son las huellas de Nazca. Las huellas de Nazca yo creo que es algo que nosotros conocemos hace mucho tiempo, es un lugar turístico además muy bonito, pero que tiene características realmente sorprendentes, porque son verdaderas pistas de aterrizaje con formas muy particulares que tienen miles de metros, kilómetros, que representan figuras perfectas, arañas, colibrís, etcétera, etcétera, que solamente podrían haber sido representadas desde el aire. Claro, claro. Solo podrían haber sido representadas desde el aire. Por ende, no se entiende cómo alguien desde el suelo pudo establecer un código de diseño que permitiera hacer esta figura. Claro, aquí no hay maquinaria, aquí no está la mano del hombre absolutamente involucrada, no. Estamos hablando de otras cosas, de situaciones que nos superan a nosotros. Y nosotros nos creemos que las sabemos todas y nos creemos los caperuzos, pero en realidad la historia nos da cuenta de situaciones como estas, que tú decís, el desierto en Perú. Claro, es además yo te quiero decir algo, extraña, sí. Es que, Cami, piensa una cosa. Cuando hablábamos del Sahara al principio del programa, el Sahara es un desierto, aunque ustedes no lo crean, con oasis, es un desierto que fue un vergel en algún minuto. El desierto de Atacama es el desierto más seco del mundo. Entonces, con una civilización preciosa, que lamentablemente la colonia, a propósito de todo lo que hemos hablado de este último tiempo de migraciones y todo eso, destruyó
de manera brutal, pero que tenía un arraigo increíble y que tenía de verdad una cultura preciosa. Y dentro de esa cultura están estas huellas que, como bien describía Camila, representan figuras perfectas que tú puedes solamente ver desde el aire. Es como cuando tú estás metido, es como se ha dicho, que el bosque no te deja ver los árboles. Claro. Aquí solamente puedes salirte. Como si uno fuera un dron. Claro, solamente saliéndote tú puedes ver efectivamente estas figuras que de verdad son impresionantes. Hay un Fíjense, detalle. ahí está el mono. Claro. ¿Sabéis qué el detalle me llama la atención de la pista, Jaime? Sí. Que yo asocio la pista a los aviones. Sí, claro. Y en el inconsciente colectivo está la idea de que el platillo volador o la nave espacial aterriza baja. ¿Te has fijado cuando dejan los pastizales quemados? Sí, claro. Simplemente desciende. Desciende. Entonces, la idea de una pista de aterrizaje es casi como que va a aterrizar como un avión o que va a necesitar despegar como un avión. Y le hace juego con lo que decía la Carla. 5.000 años de diferencia de tecnología. Posiblemente en esa época necesitaban Obvio. un poco de pista y un poco de vuelo. Es la No sé. evolución de ellos también. Si es... A ver, yo creo que son... Yo creo que uno puede empezar a desarrollar varias teorías y aquí sí, insisto, quiero invitarlo a usted en su casa también a imaginarse cosas porque hay que especular. Hagamos farándula, ovni. De alguna manera hay cosas re bonitas porque efectivamente veíamos recién la figura del mono, se llama así, Pues veamos que el es mono. claramente Ahí. un mono. Ustedes se fijan, está la cola convertida en una espiral, Sí. está el mono Qué loco. que además es propio de la zona. Y aquí hay algo que yo quiero destacar también, porque de alguna manera, por un lado está la teoría de que puede hacer pistas de aterrizaje Sí. o también mensajes. Ya, yo tengo una teoría, tengo la mía. Genial. A ver, por favor, dele. Siempre he tenido la idea, me imagino que este no es el único planeta que visitan o el único planeta que tienen a su cargo. Claro. Me imagino que hay un montón más. Y así como la ganadería marca a los animales, yo siento que es como marcar el planeta, así, ponle el sello del mono. Entonces, ahí está el mono, ya se planeta el mono, este es el planeta no sé cuánto. Siento que tiene como una marca un poco, tomando en cuenta que ellos vienen desde arriba, para poder saber dónde están y dónde los sitúan. Yo creo que aquí hay ciertas... Fíjate que es una buena teoría. Ahora, lo que pasa es que piensa que hay más figuras. Está la figura del colibrí, Por eso está decía, la figura de la araña. claro. Ahora, yo creo que lo que sí establece una cosa re importante es que uno tiene que entender que de alguna manera hay mensaje. Hay un mensaje Sí. desde Sí. esta figura. Sí, Y eso sí es clarísimo. Pero no para nosotros. Pero mira... No, es para el cielo. Es un mensaje que se ve solamente desde el Sí, cielo. pero es que yo insisto, a ver, complementando un poco lo que ustedes dicen, yo sí creo que es un mensaje para nosotros. Es para que ahora mismo estemos hablando y digamos, oye, ¿cómo es posible que se realice algo como eso? ¿Quiénes son? Extraterrestres. Veamos la siguiente Mira, imagen. la araña. Esa es la araña. La araña Spider-Man. es impresionante, ¿ah? Yo Es creo que impresionante. sí, además de tener un mensaje en Perdóname, particular ¿y de que por algo es una araña, es un mensaje para nosotros claramente de que, oigan, estamos acá y somos capaces de hacer esto en un par de segundos, porque creo que eso lo hacen en un par de segundos con los famosos Foo Fighters, que son estas luces, qué sé yo, que se mueven y tienen una habilidad de movimiento que está muy lejos de la que tenemos nosotros, y arman eso en un par de segundos y aparece impresionante, y está ¿eh? plasmado y casi que no se puede sacar. Ahora, nosotros vemos una araña. Sí. ¿Ya? No sé si ellos habrán tenido la idea de dibujar una araña. Sí, porque si ya nos han estudiado a nosotros como seres humanos, han sacado nuestra genética, nuestro ADN, a mí me parece que ellos saben perfectamente lo que es una araña y pueden tener esa capacidad de discernir. Es así como las pirámides, porque Por también se ejemplo. especula que las construyeron los mismos extraterrestres porque era físicamente imposible para Imposible. nosotros como civilización en ese momento. Claro, o sea, si hoy en No día se teníamos- hicieran las pirámides que existen en la antigüedad desde hace mucho tiempo atrás, es imposible. Ahora, si nos se puede. conocen, como pensamos o creemos en este programa de hoy que nos conocen, ellos sabían que íbamos a evolucionar y que posiblemente íbamos a llegar al cielo y que un día íbamos a ver estos mensajes. Parece que Ahora, sabían el todo. punto es Obvio. cómo decodificamos esto para entender qué nos quieren decir o qué hay que hacer. Yo creo que eso, fíjate que esa es una pregunta súper interesante, Alfredo, porque de alguna manera yo creo que ahí es donde está quizás el gran choque cultural. Porque evidentemente hay algo que, si es que la idea era que en algún minuto nosotros evolucionáramos y pudiéramos ver estas figuras desde el cielo y desarrolláramos alguna idea de lo que querían decir, no hemos sabido, no hemos logrado entender qué es lo que nos querían decir. Fíjense ahora otra imagen que yo la encuentro preciosa, que es el colibrí. Pero mira el nivel de detalle. Es increíble, ¿ah? Es increíble, realmente bello, 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 bello. Perdón, Jaime, la pregunta, ¿entendemos más o menos de qué tamaño de territorio estamos hablando? A ver, de verdad son enormes, enormes. O sea, es imposible dimensionarlo en la Tierra.
Claro. Tú no ves nada en la Tierra, tú ves caminos. Claro, eso es lo que estaba pensando. En el fondo O sea, son no ves, rutas. no ves nada. O Ahora- sea, tú no puedes ver esto, tú no lo ves desde la Tierra. Solamente lo puedes ver desde el aire. Y a una distancia importante. Jaime, en algún momento, yo sé que lo conversamos a propósito del Guepards, pero las imágenes que vemos acá es que se quema y se hace una especie de pavimento, o es que se aplasta, Se aplasta. el trigo, el pasto, lo No, que en este hay. caso es tierra. En este caso es tierra claro, que sea como cimentado Claro. y sea construido de... A ver, es que es un camino. Literalmente un Se hace camino. un camino, se raspa Ahora, lo como el interesante limpio. es que de alguna forma, y aquí es donde yo creo que hay un mensaje, porque cuando Alfredo hablaba de la posibilidad de una pista de aterrizaje, si tú piensas en una pista de aterrizaje pensando en aviones, tú no necesitas estas figuras tan complejas. No, sin duda. No, Aquí hay un mensaje. Aquí hay un mensaje que nosotros tendríamos que decodificar. Ahora, ¿qué es lo que significaba? Y esto sí es re importante entenderlo. Porque claro, hoy día uno puede desde la psicología, desde la semiótica, configurar una idea de lo que significa Claro. la araña, el colibrí, el mono. Voy a partir de la base de decir- Pero son bases nuevamente humanas. Y aquí evidentemente, si es que es humano, es un humano que yo no decodifico, Claro. porque hizo esto. Pero Y que si no es humano, tampoco sé lo que significa para ellos. que Entonces tenía es mucho más complejo. Ni un ave, un mamífero Y un insecto. Y un insecto. Sí. Ninguno se Especies. topa, son tres reinos completamente claro. distintos. Buena observación. Está tomando, no sé si por ponerlo así, pero un animal a lo mejor importante de cada uno de sus reinos para plasmarlo ahí, porque si no, no tendría mayor sentido, siento yo. puede ser algo así. Claro. O sea, es Si bien se bonito eso. repitieran, si se repitiera sería, ya, está repitiendo, hay un patrón, pero no hay un patrón claro. Bueno, pero mira, ¿sabes qué? Tenemos una gráfica justamente de cómo se cree que se hizo este tipo de... Gracias, Jaime. Vamos a verlo. Es una declaración, perdón. All requires machining. And I'm not talking, a little wheelbarrow and a pick. I'm talking sophisticated machinery because we today would also need sophisticated machinery in order to achieve such feats. Bueno, A ver. recalca un poco lo que hemos hablado. Aquí no hay maquinarias, no hay nada. No. A ver, por lo menos nada de lo que nosotros conocemos hoy día. Y ahí es donde se abre la parte más misteriosa. Porque en definitiva, no es que se niegue la posibilidad de que hayan sido seres, que hayan sido las civilizaciones de ese minuto. Es qué tipo de tecnología tenían que nosotros desconocemos. Claro. Y que evidentemente no hemos descubierto. O sea, si nos ponemos desde la perspectiva de que fuimos nosotros las civilizaciones de ese momento, ok, perfecto, ya, tengamos eso. ¿Cuál es la tecnología que se ocupó? Claro. No. Ahí es donde nosotros nos No está perdemos. la herramienta, los Claro, cosas. ahí nos perdemos. Sí, Y nos perdemos no solamente en este caso, sino como bien recordaba Carla, cómo se construyeron las pirámides, en cómo se trasladaron los Moai, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos otra imagen, fíjense ahí, el perro o lobo. Wow. ¿Qué les parece eso? Impactante. Esa tiene más Además son muy arte bonitos, colombino, ¿eh? Sí. A ver, Sí. si yo creo que efectivamente, yo creo que hay una cosa que es bien importante también destacar. Y qué bueno que lo rescataste, Alfredo, porque, a ver, el arte precolombino efectivamente traduce este tipo de imágenes en su orfebrería, en su cerámica. Sí, la traduce, efectivamente. Lo interesante acá son las dimensiones. Exacto. No es la figuración. Porque efectivamente en estas civilizaciones el arte era más hierático. ¿Y qué es lo que quiere decir el arte hierático? Es más rígido, es con poca movilidad. Pero lo interesante acá es qué es lo que se traduce. Y aquí vuelvo un poco a que nosotros entendamos y tratemos de ponernos en el momento histórico que estamos viviendo. Y por ende también en cómo se estructura la cabeza, la emocionalidad, la espiritualidad en ese momento histórico. Y desde ahí, eso se traduce en estas manifestaciones artísticas, arqueológicas, sorprendentes. Y en ese aspecto, lo que plantea Alfredo es bien importante porque, a ver, no es solamente ver una figura, sino que es cómo se construye esa figura, lo que representa esa figura. Me gustó mucho la teoría que tú planteaste, Alfredo, de los reinos animales que se generan y cómo se van estableciendo. Exacto. Porque de alguna manera establece una observación del mundo de los insectos, del mundo de las aves y del mundo mamífero. Y además, perdona, una ¿cómo selección. lo plasman? Claro, de alguna manera. Como tú decís, como marcan a los animales, a las vacas, en fin, y se marca y se enumeran.
es como que le están haciendo una marca a la Tierra por algún motivo. Ya sabemos que estamos como descifrando un poco qué tipo de mensaje es, pero esto es como cuál timbra un documento. Claro, un timbrazo, ¡pum! Estamos timbrando acá la Tierra y nos estamos dando cuenta de esto. Jaime, ¿tú nos quieres mostrar algo? Camila, lo que pasa es que tú te adelantas. ¿Me adelanté? En el tiempo. Toma, Camila. Te adelantas en el tiempo, Camila. Perdón. La sabiduría. No, al contrario. Es maravilloso que tú hagas esto. Ya. Porque justamente tenemos una cuña del mismo científico que acabamos de ver, que su apellido en realidad... Quiero brindar como él, yo. Es que no es fácil, pero que nos dice algo realmente sorprendente. Mira el video. Whoever comes here in a spaceship, Nazca would be like a beacon, as in, come here, because the moment you come to Nazca, you're sort of confronted with a cliff notes to planet Earth, where you have all sorts of raw materials that exist in that one particular spot in very, very abundant quantities. Wow. A ver, es bien sorprendente, Cami, porque en definitiva de alguna manera sostiene justamente lo que hemos estado conversando en todo este rato. El mensaje que hay detrás de esta figura. Habla de faroles, Sí, claro. pero entonces son guías para ellos mismos. yo ¿no? creo Claro, lo los barcos, mismo. de alguna manera. Claro. ¿Sabes que yo incluso había pensado eso en algún momento de las pirámides? Yo dije, a lo mejor las pirámides, además de obviamente la geometría sagrada que hay y la energía que se genera en su forma, están hechas con esa altura tal para cuando vienen desde allá ellos desde puedan el ver, cielo dices tú. y puedan guiarse. Y a lo mejor estas marcas también, y algo insinúa de eso al decir que son faroles. Somos como, nosotros lo dividimos por regiones, por número. Hoy en día ya no se... Cuadrantes ya no, se llama para ellos. ya no Son se señales. llaman por el número, se llaman por la región de los lagos, región del video. Nosotros hemos geográficamente dividido esto para ubicarnos en el mapa. Seguramente ellos tienen este mismo sistema, ¿o no? Absolutamente. ¿Vamos a mostrar algo a continuación? Sí, y me encanta, ¿sabes qué? Me encanta cómo se ha desarrollado la conversación, Sí, porque de alguna forma necesito. aquí hay otro elemento que es muy interesante que tiene que ver con la teoría que planteó Alfredo. ¡Toma! Ahí está, el mundo vegetal se hace presente, un árbol, un árbol. Entonces, de alguna manera, Acá la se raíz, establece, está precioso, Las además es muy lindo. raíces. O sea, viejo, si alguno lindo. quiere tatuarse algo, las figuras de Nazca son muy lindas para Oye, tatuarse. qué genio, Oye, ¿no? El es complemento, lo que precioso. faltaba casi. Exactamente, exactamente. Entonces está en el reino animal los distintos mundos, distintas especies, y además está el mundo vegetal. Y si ustedes se fijan, además es un árbol enraizado, fuerte. Totalmente. Cototo, exactamente. Así como una especie de... ¿Cómo se llama el árbol del Principito? Como el baobab. El baobab. Bien, Perfecto, gracias. No me voy a Carla. acordar ningún. Entonces, de alguna manera, a ver, lo que quiero que se entienda, y aquí hay algo bien interesante que tiene que ver con la idea esto de los faroles, con la idea del mensaje o con la idea también del sello que se le pone al planeta. Nos habla también de las especies que están dentro del planeta. Y esto es re bonito. Es muy interesante porque de alguna forma, Qué lindo. si Nos están ustedes lo dando piensan, una guía. es como una guía para ellos también, Es quizás de entender emocionante. cómo decir, oye, en este planeta te vas a encontrar con esto, con estas especies, Claro. con estos animales. No te te asustes. No te asustes, exactamente. Estamos y igual. eso es muy bonito, eso es muy interesante. Y también, por otro lado, y aquí hay una cosa que creo que es espectacular de verlo desde uno, es entender que quizás estos mensajes también, en otras dimensiones, son mensajes para nosotros. Ahora, lo interesante es ver cómo ustedes los interpretan, ¿no es cierto? Obvio, ahí depende de cada uno nomás. Exactamente. Pero serán guías para ellos también, ¿ah? Hay algo como si... hay Ahí una está, intención. ahí está. Ya, tenemos que separarnos. Eso. Está buena la conversación, Está pero buena. tenemos que separarnos brevemente y ya regresamos. ¿Qué así somos para ustedes? No, eso no, eso no, eso no.